Hola, seguimos con Sal y Luz, evangelización. El estudio pasado empezamos a definir de forma más bíblica y positiva lo que es evangelizar y afirmamos que evangelizar es testificar. Seguimos ahora con otro tema que queremos presentar, que evangelizar es discipular. Y el texto que tenemos para esta consideración es Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 a 20, el texto famoso conocido como la Gran Comisión de Jesús, que dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Bueno, nos detuvimos antes, como acabamos de decir, un poco en la dimensión del testimonio como una de las formas prácticas que tenemos para evangelizar. Pues queremos ahora tratar de aspectos prácticos de la evangelización desde la perspectiva del discipulado, ¿no? Evangelizar es discipular. Evangelizar es discipular. Y para eso hemos leído ese famoso y conocido texto de la Gran Comisión, su versión de Mateo, porque hay otras versiones, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Se trata de uno de los textos del Nuevo Testamento más utilizados a la hora de procurar fundamentarse y despertarse la conciencia misionera y evangelizadora de la Iglesia. Sin embargo, también se trata de un texto frecuentemente interpretado de forma parcial, lo que nos llevó en los últimos años a una visión más bien unilateral de la misión, sobre todo cuando el énfasis se recae sobre el verbo id, ir. Además, eso se complica al no darle el debido peso al versículo 18, donde el reinado eterno, soberano y universal de Cristo asume un papel de fundamental importancia para la misión y para la evangelización. Pues si Cristo no es rey y si Cristo no reina hoy soberana e ilimitadamente sobre todo el universo, entonces acabamos nosotros por asumir el protagonismo soberano de la evangelización, como si la misión dependiera de nosotros. Por otro lado, alrededor de la palabra discipulado hay muchos desgastes y desvíos actualmente. Y podríamos preguntarnos: Señor, ¿qué hemos hecho con el discipulado? ¿No? Porque se usa indiscriminadamente para justificarse un sinfín de programas, de manuales, de propuestas que no se dedican más que a manipular y controlar la vida de otros. Se tratan de programas que muchas veces causan una especie de dependencia psicoemocional o la ascendencia del discipulador sobre el que está siendo discipulado. Y eso sin hablar de la tremenda superficialidad de lo que se enseña, de lo que se dice en esos programas de discipulado. La verdad es que no queremos usar la palabra discipulado según esas tendencias manipulativas comunes entre los evangélicos de hoy. No queremos. Pero es en realidad una palabra preciosa y muy importante en todo el contexto del Nuevo Testamento. Así que no hay cómo. Debemos recuperarla y volver a usarla según el verdadero sentido que tiene en la palabra de Dios y dentro de sus implicaciones misioneras y evangelizadoras. En realidad la identificamos en el texto como la palabra que expresa la acción principal de la Gran Comisión. El haced discípulos es el verbo que determina la acción imperativa de la misión. Misión implica en una acción activa por parte de toda la iglesia, o sea, de todos nosotros, que nos conduce irremediablemente a la evangelización y a esa dimensión de discipulado. Eso quiere decir que la misión y la evangelización
las debemos considerar y definir como un acto de discipular. Eso dicho, creo que algo que debemos tener muy claro es que la acción de hacer discípulos es una acción fundamentalmente integral y compuesta, porque involucra todo el ministerio de la iglesia toda, todo el ministerio de toda la iglesia, ¿no? Siendo la iglesia una verdadera comunidad en misión, una comunidad inminentemente evangelizadora, por tanto, una comunidad de discípulos que forman nuevos discípulos. El discipulado se define como conducir personas a los pies de Cristo y luego integrarlas a la iglesia, enseñarlas la palabra de Dios en cómo vivir la espiritualidad y la vida cristiana dentro de su propio contexto humano, personal, familiar, laboral, y en cómo compartir el Evangelio con otros más. El texto de Mateo 28, 18 a 20, por tanto, nos ayuda mucho a comprender todo lo que implica esa acción de discipular como la acción básica que hemos recibido de las manos de Dios. Algunos elementos del texto que nos ayudan a crecer como personas e iglesias evangelizadoras podrían ser los siguientes. El primero, versículo 18, el fundamento del discipulado. Ese es lo primero de todo, ¿no? Versículo 18. Aquí en el 18 tenemos las palabras de Cristo, posiblemente las palabras que más sentido le da a la evangelización y a la propia naturaleza misionera de la iglesia. Dijo Cristo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay duda por estas palabras de Jesús que la base sobre la que se construye cualquier ministerio, cualquier esfuerzo personal en la evangelización, es su propia autoridad real. Se trata de una autoridad suprema y soberana, total, completa y absoluta, universal sobre cielos y tierra, y una autoridad que le ha sido concedida por el Padre y confirmada por el poder de su propia resurrección. En otras palabras, únicamente podemos embarcarnos en la misión de Dios en el mundo como sus testigos evangelistas, porque Cristo es Rey y reina ilimitadamente. Por eso es muy importante la primera palabra del versículo 19, la palabra por tanto, que expresa consecuencia. Eso significa que encontramos a lo largo de toda la afirmación de Cristo en el versículo 18 acerca de su soberanía real, encontramos el fundamento sobre el que podemos entonces discipular. O sea, en otras palabras, la misión y la evangelización únicamente será ejercida por la Iglesia si parte de la realidad concreta del reinado de Cristo sobre todo, sobre todos, sobre los seres humanos, sobre la creación, tanto en la esfera espiritual como sobre la esfera material, social, histórica, económica, familiar, política, religiosa y todas las demás. Las implicaciones de ese hecho para la evangelización son extremadamente significativas. Objetivamente hablando, pues se puede afirmar que creemos y nos sometemos incondicionalmente al reinado universal y soberano de Jesucristo hoy, puesto que Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado, ¿no? Los primeros 10 versículos de este capítulo 28. Hechos capítulo 2, 22 a 36. Y así realizamos con fundamento la obra de la evangelización. O en el caso de no creer en Cristo, no creer que Cristo esté reinando soberanamente hoy, pues difícilmente nuestra evangelización se verá como una extensión significativa de la misión real y redentora de Cristo en el mundo. Por tanto, el fundamento del discipulado como forma práctica de evangelizar es la autoridad soberana, real y universal de Cristo.
Es por eso que podemos salir por el mundo y movernos entre la sociedad humana, testificando el Evangelio y haciendo discípulos de Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo, versículo 19, el dislocamiento para el discipulado. El, primer, el primero de los verbos que encontramos en ese versículo 19 es el verbo ir, que lo tenemos que considerar desde su propia utilización en el texto. En su forma imperativa, id, pues no está mal traducida en el texto, puesto que en griego un participio pasado que acompaña a un imperativo asume la fuerza del imperativo. Así que no está mal traducido en imperativo. Sin embargo, sigue siendo un participio pasado y lo debemos leer como una acción que acompaña al verbo principal en el pasado, que en nuestro caso es, el verbo principal es hacer discípulos, que es imperativo. La idea del texto es la de que habéis sido, imperativamente hablando, por tanto, haced discípulos. El id o el habéis sido no es el centro de la gran comisión, pero aún así la acción de ir supone un dislocamiento básico, previo y necesario para la misión principal de hacer discípulos por parte de todos nosotros. Para que podamos cumplir con la vocación evangelística de hacer discípulos, tenemos que movernos desde donde y cómo estamos hacia a las personas. El movimiento, el dislocamiento se torna en una acción y responsabilidad constantes en la misión y en la evangelización. Y no la podemos realizar de forma independiente de una franca actitud de acercamiento al otro. Si nos movemos es hacia el otro. En realidad, ese dislocamiento en el discipulado solo cobra sentido bíblico y misionero a medida en que nos acercamos a los demás. De hecho, esta es una cuestión tan importante que podemos definir a la propia misión de Dios como siendo su propio movimiento y dislocamiento redentor desde sí mismo hacia el mundo y hacia nosotros. Por tanto, el modelo supremo para el ir es la encarnación del Hijo de Dios que vino a salvarnos. Así pues, el dislocamiento, el ir del pueblo de Cristo, también se debe comprender desde el modelo de la encarnación de Cristo. Nos movemos hacia las personas en todos los niveles y sentidos que sean necesarios, tanto de forma geográfica como social, cultural, lingüístico, urbano, rural, tecnológico, religioso. Lo importante en el dislocamiento del discipulado es que rompemos con las barreras y prejuicios que tenemos y nos acercamos al otro con el amor de Cristo. E incluso al ser un verbo pasado, aunque manteniendo cierta fuerza imperativa, se trata de un dislocamiento ya realizado. Y eso es interesante. Lo podemos leer como ya que habéis sido y ya que habéis llegado a ser discípulos. Eso no elimina la necesidad de que en el presente tengamos esa tarea de seguir yendo hacia las personas. Sin embargo, sí que nos da la idea de que ya hemos ido y hemos llegado. Por tanto, no necesitamos esperar que pase algo nuevo, que pase algo sobrenatural para que cumplamos con la evangelización. La hora es ahora, el lugar es donde estamos, las condiciones son las que tenemos. Si tenemos que acercarnos más o si hace falta tomar un tren, un avión para llegar hacia donde el Señor quiere que estemos, pues también lo haremos. Pero en general es aquí y ahora el lugar y el momento de la misión. Número 3, seguimos con el versículo 19, el lugar del discipulado. Ese versículo 29 también nos dice que debemos hacer discípulos de todas las naciones. Por tanto, se trata de una acción constante de la Iglesia que no se restringe a judíos ni a gentiles.
todas las naciones, conforme nos dice el texto, incluye indistintamente tanto a judíos como a gentiles, lo que equivale a decir que la intención misionera de Dios se extiende a toda la humanidad, a todos los seres humanos indistintamente. En consecuencia, nuestra misión también debe asumir ese carácter universal de la obra de Cristo, o sea, no evangelizamos y discipulamos a un grupo de personas definidos por su etnia o por su clase social o por cualquier otra cosa que sea. Es interesante esta expresión, todas las naciones, pues el todas se repite en la Gran Comisión aquí en Mateo otras veces. Por ejemplo, lo vemos en el versículo 18, toda autoridad. Versículo 20, obedecer todo lo que Cristo nos dijo y que Él estará con nosotros siempre o todos los días, ¿no? En todas las circunstancias. Es un concepto de algo completo, que no se divide, que es integral. Por tanto, en todas las naciones no nos permite esta expresión estar dividiendo el pueblo por pueblo, ¿no? Dividiendo el mundo por pueblecito, pueblecito, etnia por etnia, sino más bien ver a la humanidad toda, ya no separada por la discriminación o por la división discriminatoria que había entre judíos y gentiles. Entonces, ver a todos los seres humanos indistintamente como objeto del amor de Dios y del discipulado misionero y evangelizador de la Iglesia. Por lo tanto, nuestro lugar de misión o nuestro lugar de discipulado y evangelización es todo el mundo a la vez. Son todas las personas, las cercanas y las distantes. Nuestro campo misionero y evangelizador es el ser humano. Donde haya un ser humano, ahí debemos estar nosotros en permanente estado de vocación y de misión, en misericordia y en discipulado. Número 4, la integración del discipulado. Seguimos con el versículo 19, que también nos da esa idea de integración. El texto, pues, sigue con la expresión bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, refiriéndose al bautismo por su fórmula sacramental completa, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula sacramental completa, entera. Pero hay dos elementos aquí, por tanto. El primero es esa dimensión sacramental del bautismo como signo de la purificación de nuestros pecados por la obra de Cristo, porque ese es el sentido del bautismo como sacramento, ¿no? Es la purificación de nuestros pecados por la obra de Cristo. En ese sentido, el bautismo es parte del discipulado, pues es una expresión visible de la gracia redentora de Dios. Es como dejar que todos vean la gracia de Cristo en mi vida, es dar un testimonio formal de que he comprendido la profundidad del amor y de la obra de Dios en mi vida. En otras palabras, se trata de un medio de gracia de Dios, un medio de la gracia de Dios que nos llega a nosotros. Es una manera de Dios compartir su gracia especial con su pueblo e implica en que seguimos el camino de Cristo como sus discípulos y sus siervos. El otro elemento es que el bautismo también se relaciona con el discipulado como un signo de integración del nuevo discípulo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Al bautizarnos, nos tornamos efectivamente miembros de la iglesia local y visible, de la iglesia formada por muchos otros que como nosotros fueron también alcanzados por la gracia de Cristo. Al bautizar a un nuevo discípulo de Cristo, toda la iglesia lo recibe como hermano y hermana y se responsabiliza por su vida, no para meterse en su vida, sino que para cuidarle, instruirle y darle oportunidades concretas para ejercer sus propios dones y ministerios. En ese sentido, bautizando es un verbo que sigue el verbo principal de hacer discípulos de una forma concomitante
y de esa manera le da un determinado contorno al discipulado, ayudándonos a comprenderlo mejor y de forma más práctica. El bautismo es, por tanto, una especie de acción constante en el sentido de que expresa por medio del ritual único el inicio de un proceso constante de incorporación de los nuevos discípulos como miembros plenos del cuerpo de Cristo. El nuevo discípulo pasa a ser parte de la iglesia y empieza a asumir su nueva comunidad en cuanto a temas de conducta, creencias, principios de vida. Eso nos torna a todos y a cada uno de nosotros verdaderos discipuladores las 24 horas del día. Les estamos constantemente dando pautas y ejemplos formativos a nuestros nuevos hermanos y hermanas por medio de nuestras palabras, posturas, decisiones, actitudes. En cuanto a esta integración, hay que notarse que si por un lado los nuevos se integran observando a todos los demás, a mí y a ti, por otro lado también nosotros debemos integrarnos a ellos. Eso significa que la iglesia, o sea, cada uno, debe ser lo suficientemente flexible para asimilar a los nuevos y consecuente a los nuevos que muchas veces son muy distintos de uno mismo y consecuentemente modificarnos uh, para adecuarnos a cada uno que llega. Esta interacción misionera es profundamente evangelizadora de todos nosotros para todos los demás, de todos los demás hacia nosotros, y nos permite abrirnos aún más al mundo y relacionarnos aún más significativamente con las personas. Eso significa que el discipulado constantemente se vuelve una y otra vez hacia todos nosotros. Todos estamos en constante discipulado, llevándonos a crecer como iglesia y a crecer evangelizadoramente como en la misión y a ejercer nuestros propios dones con nuevas perspectivas y a dimensionar mejor las oportunidades de la evangelización. Número 5, vamos ahora al versículo 20. La formación del discipulado. Pues al igual que el bautismo-integración, también la formación de los nuevos discípulos es parte muy importante del discipulado evangelizador y lo acompaña como una otra acción presente y permanente. El texto nos dice, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Mirando al texto, vemos que la enseñanza discipulado tiene algunas características que las debemos considerar como parte de la misión evangelizadora de la iglesia en el mundo. La primera característica es su practicidad, enseñándoles a obedecer, a guardar, a observar, a vivir. Se trata pues de una enseñanza consciente y transformadora de vidas porque trata de enseñar a cada discípulo, los nuevos y los antiguos, a vivir de forma práctica los caminos del Señor en su vida, guardando gradualmente todo lo que aprende, todo lo que ha recibido de Cristo, formando también gradualmente su carácter y toda su vida a la luz de los conceptos y de los principios del reino y de la palabra de Dios. Y eso se da de una manera tal que nos lleva a todos nosotros a buscar y a encontrar las implicaciones de la fe bíblica para cada dimensión de nuestras vidas. Una segunda característica es su integralidad, enseñándoles a obedecer todo. Todo no es una parte, no se refiere solo a lo que más nos gusta o que se adecue a nuestra forma de vida, a nuestra manera de ver la vida o a nuestra tradición eclesiástica. Todo es todo. Y guarda en sí mismo ese sentido de plenitud y de integralidad. No nos apegamos únicamente a los textos bíblicos que más nos consuelan, ni a las doctrinas predilectas o tradicionalmente aceptadas por todos. Más bien,
La enseñanza discipulado nos conduce a cada cristiano, a cada discípulo de Cristo, al estudio serio y humilde de las Sagradas Escrituras y a la comprensión amplia y transformadora de su sentido más profundo, aplicado a cada situación y a cada dilema humano que vivimos. La tercera característica es su revelacionalidad, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. La enseñanza discipulado debe basarse en lo que Cristo nos ha mandado, en lo que Él nos ha revelado. Por tanto, la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, fundamenta toda la enseñanza discipuladora y evangelizadora. Es la fuente de la revelación divina. Es donde encontramos todo el alimento que necesitamos para nuestra vida. Meditando en la palabra de Dios, encontramos su voluntad y guía para la vida, para la familia, la sociedad y para la fe. Número 6. La presencia de Cristo en el discipulado. Versículo 20. Pues la gran comisión y el Evangelio de Mateo terminan con la bendecida afirmación: os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Es muy instructivo comparar estas palabras finales de Cristo con lo que él mismo dijo en el versículo 18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el 18 lo vemos como Rey Supremo y universal. En el 20 lo vemos como el que camina con nosotros, que nos acompaña cuando vamos de compra, o a la uni, o al trabajo, o cuando estamos con la familia y con la iglesia. Si la gran comisión empieza con el Cristo Rey soberano, termina con el Cristo con nosotros, con el Emmanuel, ¿no? Emmanuel, como empezó el propio Evangelio de Mateo, con estas palabras del ángel a José, que lo llamarán Emmanuel, el Dios con nosotros. El que camina diario con nosotros es el Cristo Rey soberano. Eso es muy importante. Jesucristo nos garantiza su presencia eternamente con nosotros, una presencia activa y bendita, una presencia que confirma a diario su gracia, su perdón, amor y justicia, una presencia que nos cubre y nos guía según la sabia voluntad del Padre en la gran tarea de hacer discípulos y de evangelizar. Vamos concluyendo. Siendo iglesia en permanente estado de misión y de evangelización, no podemos perder de vista la importancia de hacer discípulos. Por donde el Señor nos lleve y en las circunstancias que nos toca vivir cada momento de la vida, siempre buscamos hacer nuevos discípulos. Vivimos, eso sí, en un permanente camino de misión y de evangelización. Y el discipulado es una dimensión práctica de nuestra jornada cristiana. La evangelización es discipulado y el discipulado es también evangelización y misión. Para ello nos llama Jesucristo y a Él le consagramos nuestras vidas. Pues que Cristo nos guíe por el camino del discipulado, de la misión y de la evangelización.